En este vídeo vamos a hablar del trabado de piezas en la instalación de un suelo de porcelanato imitación madera. ¿Quieres saber por qué el fabricante no te recomienda la instalación de este tipo de suelos a media madera? ¿Te gustaría averiguar por qué necesitas un sistema de nivelación para la instalación de este tipo de pavimentos? Poniéndote como ejemplo la instalación de nuestro suelo, te voy a explicar las diferentes opciones que tenemos en el trabado de este tipo de pavimentos. Y viendo ahora el resultado de la instalación, vamos a hacer una reflexión de las cosas que hubiésemos hecho de otra manera. Comenzamos. Instalación mediante sistema de nivelación. Antes de hablar de los diferentes trabados de las piezas, es necesario que hablemos primero por qué se necesita un sistema de nivelación para este tipo de pavimentos. ¿Un sistema de nivelación en qué consiste? Es un sistema compuesto por dos elementos, que en su colocación nivela dos piezas consecutivas y las mantiene sujetas en una determinada posición durante todo el proceso de fraguado del pegamento, lo que nos va a garantizar una correcta planimetría en toda la solera. Pero este sistema es muy caro, ¿es necesario ponerlo? Rotundamente sí. Por muy bien que se coloquen las piezas, por muy profesional que sea el instalador, como las piezas cerámicas son tan grandes, el pegamento seca por unas zonas antes que por otras, y el proceso de endurecimiento del pegamento es desigual, lo que provoca tensiones que pueden mover las piezas de cómo han sido colocadas inicialmente. Puedes haber dejado colocado todas las piezas perfectamente niveladas y al día siguiente, cuando vuelves, encontrarte con un montón de cejas que arruinan todo el trabajo realizado. Con el sistema de nivelación esto no ocurre, porque mantiene fijas todas las piezas durante todo el proceso de endurecimiento del pegamento. Trabado o distribución de las piezas. En lo referente al trabado de piezas, el fabricante nos hace una serie de sugerencias en su distribución. En forma de espiga, en sus dos versiones, tanto en diagonal como en forma transversal, o mediante una distribución denominada amatajuntas, rompejuntas o juntas trabadas. Vamos a instalar un suelo de imitación madera y lo más bonito es que se instale lógicamente emulando al suelo que se intenta imitar. Pero claro, el fabricante nos muestra unos ejemplos de colocación, pero también nos marca una distancia máxima entre el final de una pieza y la siguiente, que en nuestro caso es del 20%. Como nuestras piezas son de 150 centímetros de largas, la verdad que son bastante grandes, la distancia del 20% corresponde a 30 centímetros. Es decir, que una vez colocada una pieza, la siguiente tiene que ir, como máximo, 30 centímetros más corta o más larga que la que le precede. Dentro de este margen, nosotros podemos realizar el trabado de juntas que más nos guste. Este tipo de plantillas podéis hacerlas vosotros mismos. Aquí os muestro algunos ejemplos con un trabado al 20%. Otra opción sería añadir una medida intermedia, que sería el 10%, y realizar alguna combinación entre ambas. Pero nos damos cuenta enseguida que con la restricción que marca el fabricante del 20%, las juntas transversales quedan muy próximas unas de otras. Queda mucho más bonito cuanto más alejamos estas llagas entre sí. En este momento entran en conflicto las restricciones técnicas que te marca el fabricante con el gusto decorativo de simular la madera, donde las tablas pueden ir trabadas de cualquier forma sin ningún tipo de restricción. Y no solo eso, sino que además te marca específicamente la no recomendación de instalación a media madera. A media madera significa que una pieza termina en la mitad de la anterior, es decir, al 50%. Pero realmente, ¿cuál es el motivo de mantener esa restricción técnica en el trabado de piezas? Trabado a media madera. Durante el proceso de fabricación de unas piezas tan largas, debido a las altas temperaturas, se produce una curvatura a lo largo de toda la pieza. Esta curvatura se denomina planitud de superficie y viene recogida por unas normas internacionales que determinan que para piezas de más de 1 metro de longitud
puede existir una curvatura de más o menos 2 milímetros. Cuando colocamos las piezas a media madera, esta variación planimétrica se encuentra en su máximo de distancia, lo que provoca que el suelo no se vea completamente plano, sobre todo si el material es rectificado, donde las aristas están perfectamente definidas y resaltan el más mínimo fallo entre dos piezas. Pero claro, este tipo de suelos deben de colocarse con un sistema de nivelación sí o sí, con lo cual esa curvatura puede corregirse en mayor o menor medida dependiendo de dos factores. Factores que influyen en la nivelación del suelo. El más importante, lógicamente, es lo plana o lisa que sea el material con el que vamos a trabajar. Como os he comentado antes, la norma ISO marca al fabricante 2 milímetros de curvatura para que se considere una pieza correcta. Pero claro, esa norma es muy poco exigente, y si se instalara una solera con azulejos con este margen de curvatura, tendría una apariencia totalmente desastrosa. Esto los fabricantes lo saben perfectamente e intentan minimizar este índice de planeidad al máximo posible, aunque unos lo consiguen mejor que otros. Y el otro factor es la flexibilidad que tengan estas piezas, donde usando un sistema de cuñas de nivelación se les puede obligar un poco a que permanezcan en una determinada posición. Como vemos en este experimento con un nivel láser, las piezas porcelánicas o de porcelanato ceden si realizamos algún tipo de presión sobre ellas. Pero claro, cuanto más grosor o anchura tengan estas piezas, menos flexibles van a ser. Y si se les fuerza mucho, esta tensión que hemos generado al forzar las piezas vuelva un poco a su posición original, y con el tiempo puede que aparezcan cejas que en el momento de la instalación no estaban. Esto también viene relacionado con la forma en que se comporta el suelo debido a los cambios de temperatura y las tensiones que esto genera, que es el vídeo que publiqué antes que este, donde se explican unos consejos que nadie te dice para elegir el mejor material, decidir el tamaño de las juntas, elegir el tipo de pegamento que necesitas y si son necesarias juntas de dilatación o no, para no tener ningún tipo de problema con nuestro suelo durante muchos años. Os lo recomiendo 100%. Tenéis que tener en cuenta que en materiales rectificados, una pequeña variación en altura de dos piezas, cuando se ve a trasluz, se aprecia a simple vista. Por lo que al final, en el tema de la colocación, debéis de ser vosotros mismos quienes valoréis todos estos detalles a la hora de elegir el mejor trabado para vuestra instalación. Trabado aleatorio. En nuestro caso, hemos decidido seguir las recomendaciones del fabricante y hacer un trabado al 20%, aunque al final del vídeo os voy a explicar lo que opino sobre esto. Pero en lugar de realizar un trabado con una regularidad, hemos realizado una distribución completamente aleatoria. Vamos a procurar hacer un trabado sin que coincida ninguna junta transversal, lo que nos va a permitir adaptarnos a todos los recovecos de cada habitación de una mejor manera. Y también produce, para mi gusto, una sensación más natural que si lo hacemos con una regularidad. Además, de esta forma, podemos ir dirigiendo la línea de juntas hacia zonas donde se puede ir ocultando, como se muestra en el ejemplo de esta habitación, donde las llagas van a esconderse debajo de la cama y el escritorio. Y además, nos facilita el corte contra el armario. Otra ventaja del trabado aleatorio es que nos permite acortar alguna pieza intermedia sin que se note, para que no queden piezas finales muy pequeñas o para adaptar los cortes a las formas o recovecos que tienen las paredes. Aunque todo esto lo voy a explicar en un siguiente vídeo, que ya estoy preparando, sobre cómo realizar el replanteo de una planta completa y los trucos que se pueden aplicar usando un trabado aleatorio y la técnica del corte perfecto para mejorar 100% la apariencia de nuestro suelo. Por lo que os pido por favor que os suscribáis a mi canal, que como veis estoy empezando y necesito de vuestro apoyo. Y darle a la campanita para que os avise en la salida de nuevos vídeos, que como veis los quiero hacer muy detallados
y me cuesta mucho todavía publicarlos con una regularidad. Opinión personal. Viendo ahora el resultado, la verdad es que estoy bastante contento con esta instalación. Está todo muy bien nivelado y el único pero tal vez es que el trabado de piezas al 20% se queda súper justo. Y viendo que todo está muy bien nivelado, a lo mejor un 25 o un 30% hubiese estado mejor. Pero siempre con el trabado aleatorio, claro está. En el salón a trasluz, no sabía si sacarlo o no en este vídeo. En el salón a trasluz se ven algunas cejas, pero en el corte transversal. Pero esto ya no es problema de la instalación, sino del propio material. El fallo es mínimo, pero como está a trasluz, la verdad que se ve enseguida. Como veis, hay veces que se producen fallos, aunque pongas todo el empeño del mundo en la instalación. Y ahora que ya estamos en Petit Compañía y solo quedáis los mejores, me gustaría que me comentarais en la forma en que estoy realizando los vídeos, las cosas que os gustan y en las que debería de mejorar, ya que estoy empezando y esto me va a servir de orientación para próximos vídeos. Pero siempre de forma constructiva, que os conozco. Tened en cuenta que estoy empezando y llevo muy poquitos vídeos hechos. Muchas gracias por todo y nos vemos en Bricoalter.